Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Este es otro capítulo de Otro Punto Música. Vamos a hablar de discos en vivo. Hay todo un universo alrededor de este tipo de grabaciones. Como decimos en nuestra introducción, hay gente a la que directamente no le gustan los discos en vivo, por distintos motivos, ¿no? Mucho ruido de ambiente, el público que tapa a los músicos, a veces el sonido no es tan limpio, tan puro como en un disco de estudio, la sensación es diferente a estar en el concierto. Bueno, lógicamente eso puede notarse muy fácilmente. Y hay otros que, bueno, por una cuestión de fanatismo o de seguir una banda por coleccionismo, deciden tener también, y por qué no, disfrutar de los discos en vivo. Hay de todo, por supuesto. Muchas bandas, la gran mayoría, ha hecho alguna vez algún registro en vivo de sus conciertos. Nosotros vamos a elegir 3 para abrir el juego y para que participen, para que nos cuenten cuáles son los suyos, cuáles son los discos que sí, que no, los que suenan bien, los que suenan mal, los que gustan, los que no gustan, dentro del gran universo de los discos en vivo. Como se imaginarán, los discos en vivo tienen toda una historia detrás que pasa por cuestiones técnicas. Lógicamente las grabaciones han ido cambiando, la tecnología ha ido cambiando desde los 60, pasando por los 70, los 80 y la actualidad. Lógicamente que hoy en día hay un universo más grande de posibilidades para que se pueda captar un recital con mucha calidad, ¿no? Los dispositivos también han cambiado, etcétera, y también, además de la imagen, se capta todo junto, ¿no? La imagen y el sonido. Nos vamos a centrar solo en los discos de audio, discos en vivo. Algunos que significan mucho para mí, empezando por este de Peter Gabriel, que es el disco que presentó, o que retrata en realidad la gira de 1994 de su disco As. Estuvo por todo el mundo, el disco salió en 1994 y tiene que ver un poco con todo ese recorrido de gran parte de su carrera que tuvo como corolario ese disco, el disco As, que fue acaso uno de los puntos más altos de su carrera como solista. El show, como decía, llegó a todo el mundo. Yo lo pude ver personalmente en Córdoba, en el viejo estadio Chateau Carreras, allá por el 94. Pero bueno, este registro en vivo de disco doble, maravilloso, prácticamente con el show completo y una gran banda que lo secundaba, como hasta el día de hoy muchos de sus músicos siguen estando, ¿no? Tony Levin en el bajo, por ejemplo, o Manu Katché en la batería. Justamente tiene un recorrido muy importante de casi toda su carrera. Peter Gabriel Secret World Tour vivo, por supuesto, es uno de los que elegimos en primer lugar. Vamos con un disco nacional en vivo, que para mí es realmente muy, muy importante, que sintetiza un poco la carrera de este músico tan importante para la historia de la música argentina. A mí me encanta este disco, que es Demasiado Ego, de Charly García, show en vivo. Una selección de canciones maravillosa, con un momento, el de Charly, que estaba justo en el pasaje entre los 90 y los 2000, antes de la etapa Say No More, o prácticamente ahí, en esa época, cuando arrancaba esa etapa de delirio absoluto del Say No More, que fue casi todo los 2000, la reunión de Sui Generis, etc. Pero aquí hay una selección de canciones maravillosa y la ejecución, por otra parte, es impresionante. Es un gran disco en vivo para escuchar sin parar. Las canciones van una detrás de otra, no se detienen. Es una máquina de rock and roll argentino, sudamericano, mundial. Demasiado Ego, Charly García, una verdadera maratón, un tour de force rockero para escuchar a todo volumen. Y un disco en vivo que para mí es el mejor de todos los tiempos. Bueno, es una cuestión de gustos y tal vez soy un poco exagerado, pero de eso se trata, ¿no? La subjetividad de los gustos de cada uno. Por todo lo que significó, por la época en que se hizo, por la manera en que se grabó y por la forma en que está construido este show, la coreografía de este show y la identidad que además plasma en el escenario esta banda. Una de mis bandas preferidas, que es Talking Heads, el disco de 1984, Stop Making Sense. Un show en vivo en Los Ángeles, en el Teatro Pantage, un teatro muy pequeño, donde hicieron, además de un disco en vivo, una película. Se hizo la película dirigida por Jonathan Demme, que es la película del concierto, justamente, y que recomiendo verla porque realmente es una puesta en escena maravillosa, fiel al estilo creativo del líder de la banda, David Byrne.
Lógicamente, este disco, que es el de época argentino, tiene un extracto del show que dura más de 2 horas y que se ha reeditado últimamente, también en formato vinilo, en formato CD, con el show completo, pero busquen por ahí si pueden online o si pueden encontrar la película, que es lo mismo que la grabación de audio, donde pueden apreciar toda la maravilla musical y visual que exponen los Talking Heads en tal vez su mejor momento, post sus 3-4 discos más importantes de su carrera, aquellos de fines de los 70 y principios de los 80. Stop Making Sense de Talking Heads para mí es uno de los mejores discos en vivo de todos los tiempos. Cuéntenos a todos nosotros cuáles son sus discos en vivo preferidos. ¿Los prefieren? ¿No los prefieren? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Cuéntenos por qué motivo, por qué razón. Me quedaron varios afuera, por supuesto, ¿no? No sé, U2, por ejemplo, del 83, el disco de Siouxsie and the Banshees en vivo de principios de los 80, que es maravilloso, o, hablando de tour de force musical, la tremenda banda que tenía Sting cuando hizo su gira de presentación de su primer disco, entre otros. La verdad es que es muy difícil elegir solamente 3 para este segmento, así que ustedes cuenten aquí debajo en la casilla de mensajes. Como siempre, los esperamos cada tanto aquí en otro.ar con todo el contenido. Nos vemos muy pronto. Chau, chau.